Buenos días, bienvenidos a la emisora de Notas de Excelencia. Hoy les habla Carol Chivata del curso 1001 de la jornada mañana del Colegio Alameda Norte. Hoy voy a hablar sobre el libro Insolación de Emilia Pardo Bazán, que fue publicado en 1889. Esta novela nos cuenta la historia de Asís, una viuda aristócrata que está en una romería en Madrid y tiene una aventura con Diego Pacheco. Después, este libro aborda el conflicto entre lo que la sociedad de esta época esperaba de una mujer decente. Después de analizar los 22 capítulos, podemos responder las siguientes preguntas sobre la psicología de Asís y la crítica social. Esas preguntas son del capítulo del 1 al 7. Primera, estoy de acuerdo con esto. En esta podemos ver que Emiliano busca que la persona que lo lea lo apruebe lo que hace. Así la novela nos plantea un problema que sigue estando en la actualidad, que es hasta qué punto somos conscientes de un desliz cuando estamos bajo los efectos del sol, el alcohol y la seducción. Y Emilia nos deja mirar si compartimos o si no compartimos con lo que ella transmite. Segunda, porque la autora piensa así. Podemos ver que Emilia escribió Insolación en 1889, en pleno naturalismo español, pero a diferencia de Sola, ella no cree que el ser humano esté determinada únicamente por lo biológico, pero sí considera que tiene un peso enorme en el ambiente, el clima y los impulsos instintivos como culpables de la conducta. Además, pone una mujer culta en su pendiente y crítica social a las mujeres de su clase, escribe desde la posición que cuestiona la doble moral que existe. Tercera, ¿qué intenta decir realmente? Emilia sostiene que el deseo femenino existe y es normal y no debería ser motivo para una crítica social ni de vergüenza, ni que la sociedad la juzgue y la convierta en un ser corrompido, ni que sea representada por el que dirán, ya que la mujer es más injusta consigo misma antes que con un hombre. Cuarta, eso cambia cómo ve el mundo. Depende mucho del lector, pero la novela nos invita a pensar en nuestro juicio moral sobre la sexualidad, el comportamiento femenino y sigue en muchos casos con la doble moral y a la vergüenza, que es en realidad una ideología más que una falta real. Las siguientes preguntas son sobre la autora. Primera, intención de la autora con la obra. Emilia quiso con Insolación escribir una novela alegre y desenfadada, ella misma la calificó como una historia amorosa, pero a la vez sirviera de crítica contra la hipocresía social respecto al deseo femenino y quería demostrar que una mujer que se permite el error lo vive con culpa, pero termina reconciliándose con su propio deseo sin ser destruida ni castigada de forma trágica como se le ocurrió en una novela realista de la época. Segundo, influencias académicas y sociales. Pardo fue una de las primeras introductoras del naturalismo francés sola en España a través de la cuestión palpitante en 1883. Y aunque todas esas ideas a un naturalismo católico y moderado sin el determinismo biológico radical de solo, su formación fue autodidáctica y muy amplia y fue algo excepcional para una mujer de su época. Socialmente pertenecía a la aristocracia gallega, lo que permitió cierta libertad económica e intelectual poco común entre las escritoras del momento. Es una defensora activa de la educación y los derechos de las mujeres. Tercera, ¿qué sucedía a su alrededor cuando escribía la obra? Podemos ver que Insolación se publicó en 1879, en un momento que fuerte polémica pública por su contenido escandaloso, una vida que vive y reclama su deseo sexual sin ser castigada. Emilia ya cargaba con la oposición de sectores conservadores por su feminismo y su defensa del naturalismo. Las siguientes preguntas van a tratar del capítulo del 1 al 7. Primera, ¿de qué manera el personaje de Asís parodia o destruye el modelo femenino tradicional impuesto por el patriarcado decimónico? Podemos ver que en el siglo XIX se esperaba que una mujer, sobre todo una viuda de buena familia, fuera recatada, discreta y sin ningún tipo de deseo propio. Su función era cuidar la casa, comportarse con perfecta compostura y no dar de qué hablar. Así se rompe completamente ese molde porque siente atracción física de manera consciente, la reconoce dentro de sí misma y aunque al principio se avergüenza, no termina pidiendo perdón de forma sumisa ni se convierte en una víctima arrepentida para siempre. Se pregunta por qué ella debería sentir tanta vergüenza por algo que si lo hiciera un hombre ni siquiera sería comentado. Tercera, cómo evoluciona su estado mental y emocional desde la resaca y el sentimiento de culpa inicial hasta la aceptación final de sus actos. Al principio así vive un estado casi de pánico, se siente mareada, avergonzada y trata de convencerse de lo que pasó fue un accidente, algo que no controló como si
hubiera estado casi hipnotizada. Poco a poco, sin embargo, empieza a admitir para sus adentros que no fue solo el calor ni la mala suerte, hubo deseo real de su parte. Este cambio no es un día para otro, es de un proceso lento donde va perdiendo el miedo a mirar de frente lo que sintió hasta llegar a un punto donde se deja de esconderse y acepta sus propios actos como parte de quien es. Tercera, ¿cómo defiende Emilia Pardo el derecho a la mujer a manifestar y satisfacer su propio deseo? La autora no juzga así desde afuera como haría un narrador moralista tradicional. En cambio, nos mete dentro de su cabeza, nos hace sentir sus dudas, su deseo y su miedo como algo humano y comprensible. Al no castigarla con una desgracia al final de la historia, como era costumbre en las novelas de la época. Pardo Bazán le está diciendo al lector que el deseo femenino no merece ser condenado ni pagado con sufrimiento. Cuarta, ¿qué crítica hace la novela a la doble moral de la esposa, es decir, lo que estaba socialmente permitido para los hombres frente a lo que se castiga en las mujeres? La novela deja muy claro que un hombre que actúa como Pacheco sería visto casi como un conquistador simpático, alguien admitido por su seguridad y su encanto. En cambio, si así se hiciera exactamente lo mismo, sería señalada, criticada y perdería su reputación para siempre. Esa diferencia tan injusta es precisamente lo que la autora quiere que el lector note y cuestione. Quinta, ¿qué papel juega la religión, el que irán en la conciencia de la protagonista después de su desliz? Más que sentir mal por una cuestión de fe o de conciencia moral profunda, lo que realmente atormenta a Asís es el miedo a que la gente se entere y hable de ella. La religión aparece más como una excusa social, un marco que refuerza la vergüenza, que como una convicción interior genuina. En el fondo teme más al chisme y al juicio de su entorno que a cualquier castigo divino. Sexta, ¿cómo refleja la insolación el estado de confusión, fiebre y pérdida de control sobre las normas sociales? El golpe de calor que sufre Asís funciona como un símbolo perfecto, así como el sol la marea, le hace perder el control de su cuerpo, el deseo hace que pierda el control sobre las normas que la sociedad le impuso toda su vida. La insolación es literalmente un desmayo físico, pero también representa metafóricamente como los instintos se escapan de la razón cuando bajan las defensas. Las siguientes preguntas son del capítulo del 8 al 14. Primera, ¿de qué manera la fiebre y el dolor de cabeza funcionan como una manifestación física de su culpa social y de su despertar sensual? El cuerpo de Asís parece hablar por ella cuando su mente no se atreve a admitir lo que siente. La fiebre y el malestar y el dolor de cabeza son formas en las que la culpa y la vergüenza que no pueden expresar con palabras se convierten en síntomas físicos reales. Es como si el cuerpo pagara a través de la enfermedad lo que su moral social le prohíbe reconocer abiertamente que disfrutó del encuentro con Pacheco. Segunda, cómo se debate su monólogo interior entre lo que dicta su decoro de dama de alta sociedad y lo que realmente experimenta su cuerpo y deseo. Durante su convalencia, Asís pasa horas dándole vueltas a lo mismo en su cabeza. Por un lado se repite que ella es una dama respetable, que eso no puede haber pasado, que debe olvidarlo y comportarse como corresponde a su clase social. Pero por otro lado, en momentos de honestidad consigo misma, admite que su cuerpo reaccionó con placer, que hubo algo real y disfrutado en ese encuentro. Ese ir y venir constante entre el deber y el deseo es el motor de todo su conflicto interno. Tercera, es el argumento de que Pacheco la engañó y no utilizó una estrategia psicológica real de autodefensa para no asumir su propia agencia y deseo sexual. Sí, claramente funciona como una excusa que ella misma cuenta para protegerse, es decir, él me hipnotizó o me engañó, le permite mantener su imagen de mujer decente sin tener que admitir que actuó por voluntad propia, es decir, una manera de quitarse responsabilidad y así poder seguir viéndose a sí misma como respetable y aunque en el fondo sepa que ella también quiso lo que pasó.
Cuarto, cómo utiliza Pacheco la audacia, la manipulación verbal y los códigos de galanteo andaluz para derribar las barreras defensivas de Asís. Pacheco es insistente y directo. Se presenta en su casa sin que ella lo invite, algo que en la época ya era una transgresión de las normas de visita. Usa el humor, la cercanía típica de su forma de ser andaluz y una seguridad casi descarada para ir bajando poco a poco las defensas de Asís. No la fuerza con violencia, sino con simpatía, insistencia y encanto, un tipo de manipulación mucho más sutil, pero igual es efectiva. Quinto, ¿qué debilidades de la psicología de Asís quedan al descubierto en este proceso de capitulación? Se revela que sus rechazos verbales, no voy a volver a verlo, esto no puede repetirse, no coinciden con lo que realmente siente y quiere, aunque no promete a sí misma resistirse, termina cediendo, lo que muestra para su fuerza de voluntad es mucho más débil frente al deseo real que frente a las palabras que se repite para convencerse. Sexto, cómo influye el origen gallego de Asís asociado a la sobriedad y a la aristocracia frente al origen andaluz de Pacheco asociado al fuego, la informalidad y el peligro en la atracción y el rechazo que él provoca. El contraste entre Galicia y Andalucía funciona casi como un símbolo de dos formas de ser opuestas. Por un lado, el control, la traición y la frialdad aristocrática que representa el origen de Asís. Por otro lado, la pasión, la espontaneidad y el peligro que representa el origen andaluz de Pacheco justamente por ser distinto a todo lo que ella conoce y a lo que fue educada para valorar. Pacheco le resulta a la vez peligroso y muy atractivo. Séptimo, ¿qué nos dice sobre la religión y la moral de la España del siglo XIX? Que el mayor temor de Asís no sea el pecado en sí, sino el juicio de su entorno social y de figuras como el exigente padre Pacheco. ¿Eran éticas o puramente cosméticas? Esto deja bastante claro que en la práctica la moral de la época funcionaba más como una cuestión de apariencias que como una convicción ética real. Lo que verdaderamente importaba no era hacer lo correcto por convicción propia, sino parecer correcto ante los demás. El miedo de Asís no es haber pecado, sino a que se sepa lo que sugiere que esta moral era más bien cosmética, importaba la imagen, no el fondo. Octavo, si Diego Pacheco hubiera hecho lo mismo con un hombre o si un hombre soltero hubiera actuado como así, la sociedad no lo juzgaría. ¿Cómo utiliza Pardo Bazán esos capítulos para enunciar la asimetría moral entre hombres y mujeres? La autora deja esa comparación implícita todo el tiempo sin necesidad de decir de forma directa. El lector puede notar fácilmente con lo mismo que arruinaría la reputación de Asís de por vida. A un hombre no le costaría absolutamente nada, incluso podría ser motivo de orgullo o fama de conquistador. Esa desigualdad tan evidente es una crítica directa a lo injusto que era el sistema moral de la época según el género de la persona. Novena, cómo ayuda la técnica narrativa de meterse de lleno en los pensamientos de Asís a que el lector empatice con una mujer que está rompiendo las reglas más sagradas de su clase social, al mostrarnos directamente lo que Asís piensa y siente por dentro con todas sus dudas, miedos y deseos. La autora logra que el lector entienda y hasta simpatice con ella, en lugar de juzgarla desde afuera como probablemente lo haría la sociedad de la época. Si solo viéramos sus acciones desde fuera, sin acceso a sus pensamientos, sería mucho más fácil condenarla, pero conociendo su mundo interior, el lector comprende que sus actos tienen sentido dentro de su propio conflicto humano. Las siguientes preguntas son del capítulo 15 al 22. Reacciones de personajes secundarios como Gabriel Pardo para evidenciar la doble moral de la sociedad española del siglo XIX respecto a la mujer. Gabriel Pardo representa la voz de la familia y la sociedad que está pendiente de todo lo que hace Asís, vigilando su comportamiento como si fuera su deber juzgarla a través de sus reacciones. Queda claro que todo el peso del escándalo recae sobre ella, mientras que a Pacheco prácticamente nadie le exige explicaciones ni lo cuestiona de la misma manera. Segunda, evolución de la culpa inicial de Asís hacia la aceptación de sus propios deseos. Con el paso de los capítulos, Asís deja de esconder lo que siente y de negar su relación con Pacheco, empieza aceptando en secreto lo que pasa y termina mostrándose con él de forma más abierta, priorizando lo que realmente quiere por encima de lo que la sociedad espere de ella. Tercera, ¿se puede considerar Asís un personaje empoderado al final o su decisión de mantener el vínculo con Pacheco refleja una sumisión o impulsos? Esta pregunta no tiene una única respuesta correcta, porque la novela deja el final abierto a interpretación
A propósito, se puede leer como un acto de libertad, ya que elige seguir su propio deseo por encima de las normas que le imponían, pero también se puede leer como una forma de dependencia emocional hacia Pacheco. Esa ambigüedad es parte de lo que hace interesante y moderna la novela. Cuarto, significado de recuperar su autonomía emocional y física frente a la rigidez de su entorno aristocrático. Significa que Asís vuelve a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su propia vida en lugar de dejar que sean las normas sociales las que decidan por ella. Es un acto de reapropiarse de sí misma, aunque eso implique ir en contra de lo que se esperaba de una mujer de su clase. Quinto, porque la autora elige un final donde la pasión inicial parece desembocar en una relación clandestina o un posible matrimonio. ¿Es un final feliz o una derrota para el protagonista? El final es ambiguo. A propósito, por un lado, Aziz logra un deseo sin fingir en esconderse completamente, lo cual es una especie de victoria personal. Por otro lado, pierde parte de su posición social y la vida tranquila que tenía antes. No es final trágico como en muchas novelas de la época donde la protagonista terminaba castigada o muerta, pero tampoco es un final perfecto sin ningún costo. Sexta, ¿cómo dialoga el desenlace de la obra con el título metafórico de la insolación? El sol funciona solo como elemento natural o como catalizador al despertar instintivo de Asís. El sol representa mucho más que el calor físico que provoca el mareo inicial de Asís. Funciona como símbolo de todo lo que despierta en ella durante la novela, sus instintos, su deseo, su parte más humana y menos controlada por la razón. El desenlace conforma esa metáfora, mostrando lo que empezó como un simple golpe de calor terminó desatando un cambio profundo de su forma de vivir y verse a sí misma. Séptimos, de qué manera el cambio constante de perspectiva del monólogo interior del inicio de la narración más distante del final influye en cómo el lector juzga el conocimiento de Asís en los últimos capítulos. Al principio, al estar tan metido en los pensamientos de Asís, es fácil comprenderla y hasta perdonarla hacia el final cuando la narración se aleja un poco y se vuelve más objetiva. El lector puede empezar a juzgarla con una mirada un poco más distante, casi como lo haría la sociedad. En ese cambio de perspectiva hace que el lector experimente algo parecido a lo que vive la propia Asís, pasar de la intimidad al deseo, a enfrentar la mirada externa del mundo. Octava, ¿qué crítica implica Separdo? Basan sobre la honra femenina a través de la decisión de Asís de no esconder su relación. Al no ocultar completamente su relación con Pacheco, Asís desafía la idea de que el honor de una mujer depende de guardar las apariencias y mantener todo en secreto. Con esto la autora sugiere que la verdadera falta de honra no está en el deseo que siente una mujer, sino en la doble moral de una sociedad que castiga a la mujer por lo mismo que perdona o incluso admira en un hombre. En conclusión, Insolación muestra a una mujer así es que pasa de sentir culpa a aceptar su propio deseo, algo muy atrevido para el siglo XIX. La novela critica la doble moral de la época, lo que a un hombre le costaba nada, a una mujer podía arruinarle la reputación. El título funciona como símbolo, así como el sol la marea, el deseo hace que pierda el control sobre las normas impuestas. Al no castigar así, al final, Pardo Bazán defiende el derecho de la mujer a sentir y decir sobre su propia vida. Gracias por escucharnos. Esto fue un resumen de Insolación de Emilia Pardo Bazán en la emisora Notas de Excelencia.